del padre José María Iraburu, de Cristo o del mundo, parte tercera, monjes. Iniciamos con la oración a San Martín de Porres. Humildísimo San Martín de Porres, tu ardiente caridad abrazó toda la creación, desde los hermanos necesitados hasta los animales del campo. Todos obedecieron la voz de tu corazón, porque el amor sabe tocar el corazón de todos. Te rogamos, enséñanos a amar, libera nuestro corazón de los egoísmos y los miedos para que se abra a Dios y a los hermanos. Haz que podamos respetar y amar la creación y a las criaturas como un don precioso del amor de Dios. Te alabamos y te invocamos, dígnate escuchar nuestras súplicas y haz que podamos como tú vivir contentos ahí donde Dios nos puso, sirviendo con sencillez y alegría. Enséñanos a llevar con valor nuestra cruz para alcanzar la alegría de la resurrección. San Martín de Porres ruega por nosotros. Parte 3. Monjes. Venga a nosotros tu reino. Mateo 6:10. Situación de la Iglesia en el mundo. En el período que ahora estudiamos, que va del Edicto de Milán 313 a la muerte de San Benito 557, cesadas las persecuciones, van a plantearse cuestiones nuevas sobre la relación de los cristianos con el mundo. No del todo nuevas, pues, como dije, ya en los primeros siglos se alternaban tiempos de persecución y de paz. En la persecución hay mártires y hay lapsi, pero predomina el temple heroico de los cristianos. En la paz, los fieles bajan la guardia fácilmente y no pocos comienzan a acomodarse en el mundo lo mejor que pueden, olvidando así la primacía del reino y dándosela a las añadiduras temporales. En el 251, por ejemplo, cuando después de un periodo de relativa tranquilidad, Decio decreta duras medidas contra los cristianos, San Cipriano considera la nueva persecución como una amarga medicina necesitada por la Iglesia para sanar su lamentable mundanización. Abre comillas. El Señor ha querido probar a su familia, y ya que la paz prolongada había relajado la disciplina moral recibida de nuestros mayores, la justicia de Dios ha querido levantar de nuevo nuestra fe, que yacía, por decirlo así, postrada y adormecida. Del Apsis 5 y 6. Ahora, hacia el 300, estamos ya, sin embargo, al fin de las persecuciones. Los cristianos son cada vez más numerosos, aunque aún minoría, en todo el imperio. Pero en algunas regiones, como en Armenia, 295, llega a declararse el cristianismo religión oficial. Todavía, sin embargo, en el 303 se desencadena la persecución de Diocleciano, una de las más terribles sufridas por la Iglesia primero. Pero en el 312, en la batalla de Ponte Milvio, se produce la conversión del emperador romano Constantino, 280-337, que en el Edicto de Milán asegura definitivamente la libertad de la Iglesia. Los obispos reciben honor de senadores, el clero cristiano hereda los privilegios de los sacerdotes paganos, las iglesias y grandes basílicas se multiplican. La cruz viene a ser el signo fundamental del imperio, se legisla en favor de la familia y la moralidad pública, se proscribe la crucifixión, 315. Se moderan las luchas de gladiadores y ciertos castigos a los esclavos, comienza a celebrarse civilmente el domingo, 321. El mundo secular, en fin, va cambiando notablemente a lo largo de todo el siglo IV, aunque no sin resistencia, pues el paganismo tiene todavía mucha fuerza en las mentalidades y costumbres, y también en personas de prestigio. El cristianismo es ya en todo caso la fuerza principal inspiradora de la vida imperial, y los cristianos desempeñan las autoridades públicas más importantes. Ser cristiano ahora es en el mundo más una ventaja que un peligro, y los paganos, ante la nueva situación, afluyen en masa a la Iglesia, algunos por oportunismo, pero muchos por sincera apertura al nuevo espíritu que lo va animando todo. Se celebran importantes concilios regionales y también ecuménicos. Niceo I, 325, Constantinopolitano I, 381, Efesino, 431, y se organiza mejor la liturgia y la catequesis.
Y con todo ello, el descenso espiritual del pueblo cristiano en su conjunto es indudable. Va quedando ya poco del heroísmo generalizado de los tiempos martiriales. El árbol de la Iglesia ha crecido más y más, pero sin las podas periódicas de las persecuciones que aseguraban antes su purificación y sobre todo sin la lucha espiritual extrema que antes ocasionaba su fortalecimiento. Son muchos los discípulos de Cristo que se acomodan al mundo, procurando disfrutar de él con fervor de mundanos neófitos, conversos a la mundanidad. Buscan riquezas, prestigios y poderes, procuran poseer lo más posible y tratan de conciliar el espíritu del mundo, el de siempre, la triple concupiscencia que lo invade todo, 1 Juan 2:16, con su vocación cristiana. Perdón. El diagnóstico de San Jerónimo 347-420 es claro. Después de convertidos los emperadores, la Iglesia ha crecido en poder y riquezas, pero ha disminuido en virtud. Vita Malchi 1. Él mismo, rechazado en Roma por su rigor ascético, de donde hubo de marcharse, describe con pena la nueva situación que va estableciéndose. Con ironía describe, por ejemplo, el tipo de clero que se va imponiendo, que más parece desposado que clérigo. En efecto, madruga más que el sol e inmediatamente traza el orden de sus visitas y tan importuno como viejo, se introduce casi hasta la misma quienes todavía no han dejado. Poco amigo de la castidad y menos amigo de los ayunos, por el solo olor conoce y aprueba los manjares. Su lenguaje es inculto y procaz, donde quiera que vayas es el primero con quien te encuentras. Cada hora del día cambia de caballos, usándolos tan lúcidos y briosos que parece ser hermano carnal del rey de Tracia. Cierra comillas. ¿Y qué se ha hecho de la Virgen cristiana antes orante y penitente? Ahora dice con atrevimiento, abre comillas, ¿por qué voy a abstenerme de los alimentos que ha creado Dios precisamente para nuestro uso? Y si ven a otra virgen pálida y macilenta por los ayunos, la tratan de infeliz y maniquea, censurando el ayuno como herejía. Estas son las que cruzan las calles con ostentación exagerada, llevan en su túnica una estrecha franja de púrpura, dejan flojas las cintas de sus cabellos para que floten estos al aire, usan suelto el velo que revolotea sobre sus hombros. En esto consiste toda su virginidad, cierra comillas. Por lo demás, si esta es la actitud nueva que va generalizándose en clérigos y vírgenes, ¿cuál será la situación espiritual del pueblo cristiano? Estamos, pues, en un tiempo de grave crisis para los discípulos de Cristo, ocasionada por una amplia e inesperada apertura favorable al mundo. De todos modos, aunque es real ahora esta tendencia a una reconciliación paganizante con el mundo, no olvidemos que en muchas familias y comunidades cristianas perdura la fibra espiritual heroica forjada en 3 siglos de persecuciones. Primero, los monjes y San Juan Crisóstomo. Nacimiento del monacato. En este siglo IV, precisamente, es cuando muchos cristianos, solos o en grupos, se van exiliando del mundo para iniciar la vida monástica. Y esta es la gran paradoja. Los mejores cristianos permanecieron en el mundo mientras duraron las persecuciones y no se les ocurrió entonces fugarse a los montes o desiertos. Y ahora, cuando cesan las persecuciones, al iniciarse un aflojamiento generalizado de la vida cristiana, es cuando aquí y allá aquellos que tienden con más fuerza a la perfección, dejándolo todo, descondicionándose del mundo, se van al desierto a seguir a Cristo. Aquellas palabras de Cristo, si quieres ser perfecto, déjalo todo y sígueme, resuenan ahora con un sentido nuevo en el corazón de los cristianos más ávidos de santidad. Y así los monjes, como Cristo, son llevados por el Espíritu al desierto, Lucas 4:1. Antonio, 250-356, Pacomio, 346, Basilio, 329-379, Juan Crisóstomo, 354-407, miles de hombres, verdaderas muchedumbres, lo dejan todo para seguir al Señor, abandonan las ciudades cristiano-paganas y salen a lugares solitarios en busca de la perfecta vida evangélica. Al comienzo del siglo IV, por ejemplo, según calcula Hertling, hay en Egipto unos 100.000 monjes y 200.000 monjas. Si tenemos en cuenta que la capital, Alejandría, tiene por entonces 250.000 habitantes
igual que Antioquía, Roma 500.000, Cartago 100.000. Esas cifras nos hacen pensar en una gran parte del pueblo cristiano egipcio, que una gran parte del pueblo cristiano egipcio vivía el Evangelio en forma monástica. También en la Edad Media e incluso en la moderna, como veremos, una parte muy notable del pueblo cristiano deja el mundo para realizar el cristianismo en forma monástica o religiosa. Son, por supuesto, los siglos en que la Iglesia tiene mayor fuerza para marcar el mundo secular con el pensamiento y los mandatos de Cristo, Salvador del mundo. San Juan Crisóstomo. Entre las figuras más notables del siglo IV se encuentra sin duda San Juan Crisóstomo, 349-407, verdadero maestro de perfección cristiana. En las páginas que siguen voy a prestar especial atención a su enseñanza por muchas razones. Es el padre de la época que, con San Agustín, dejó una obra literaria más amplia y apreciada. Fue monje y fue después obispo, lo que le ayudó a conocer las posibilidades de la perfección fuera del mundo y en el mundo. Vivió una época, con la actual, de reconciliación de los cristianos con el mundo, es decir, de graves y nuevas tentaciones de paganización. Nos muestra una primera respuesta de la fe a temas espirituales muy importantes, sobre los cuales la Iglesia irá teniendo una doctrina cada vez más clara y precisa. Quiso pues Dios que, cesadas las persecuciones, este santo doctor de la Iglesia, patriarca de Constantinopla, fuera uno de los primeros exploradores de la espiritualidad de los laicos, de los monjes y de los sacerdotes en tiempos de paz. La mundanización de la vida cristiana. La situación espiritual del pueblo cristiano le parece al Crisóstomo realmente alarmante, más aún inaceptable. Él, que se fija mucho en la educación que reciben los niños y jóvenes, hace de ella una descripción muy dura, en su obra de juventud contra los impugnadores de la vida monástica. Así está el mundo y así está el pueblo cristiano que vive en el mundo, viene a decir. Y todavía protestáis de que los monjes salgan del mundo. Los hijos son desde niños profundamente escandalizados por sus propios padres. Unas veces porque simplemente no los educan, ignorando que el descuido de los hijos es pecado que sobrepasa todo pecado y toca la cúspide misma de la maldad. Contra Impugnadores 3:3. Tú le has leído a tu hijo las leyes que nos tiene dadas Cristo, o ignoras tú mismo qué quiere decir todo esto. ¿Cómo podrá, pues, el hijo cumplir aquellas cosas cuyas leyes ignora el padre que debiera enseñárselas? Otras veces porque, de palabra y de obra, los padres educan a sus hijos en un antievangelio, cuando ellos mismos comienzan a estar absortos en los bienes del mundo visible. ¿Qué educación cristiana van a dar a sus hijos? No pueden hallarse otro origen del extravío de los hijos sino ese loco afán por las cosas terrenas. El no mirar sino a ellas, el no querer que nada se estime por encima de ellas, obliga a descuidar tanto la propia alma como la de los hijos. La mala formación de los hijos ojalá consistiera solo en que no les deis un consejo para el bien, pues no sería tan grave como el que ahora cometéis empujándolos al mal. Desde el principio no cantáis a vuestros hijos otra cantinela que esa. No otra cosa les enseñáis, sino lo que ha de ser causa de todos sus males, pues les infundís los dos más tiránicos amores, el amor al dinero y el otro, más inicuo todavía, el amor de la gloria vacía y vana. ¿Quién será pues tan insensato que no desespere de la salvación de un joven así educado? ¿Crees tú que tu hijo en plena juventud, metido en medio de Egipto, o por mejor decir, en medio del campo de batalla del diablo, sin oír de nadie un buen consejo, viendo más bien cómo todos lo empujan a lo contrario, y más que nadie los mismos que lo engendraron y lo crían, crees tú, repito, que podrá escapar a los brazos del diablo? Parece como si todo vuestro empeño consistiera en perder adrede a vuestros hijos, mandándoles hacer todo aquello que de todo punto imposibilita su salvación. Sabéis cubrir el vicio con bonitos nombres y llamáis urbanidad a la asistencia continua a hipódromos y teatros, libertad a la riqueza, magnanimidad a la ambición de gloria, franqueza a la arrogancia, amor a la disolución,
y valentía a la iniquidad. Luego, como si este engaño no fuera bastante, también a la virtud la bautizáis con nombres contrarios, llamando rusticidad a la templanza, cobardía a la modestia, falta de hombría a la justicia, la humildad es para vosotros servilismo y la paciencia debilidad. Y lo más grave es que no solo de palabras, sino de obras, sobre todo, dirigís esa exhortación a vuestros hijos, construyendo casas espléndidas, comprando campos costosísimos y rodeándolos de todo otro aparato de lujo, con todo lo cual tendréis como una espesa nube que ensombrece sus almas. Perdón, tendéis como una espesa nube que ensombrece sus almas. Ya resulta poco menos que inocente la fornicación. Se tiene a gala y se toma risa. Los que guardan castidad son tenidos por locos. Pues bien, los padres de los hijos así ultrajados soportan todo en silencio y no se hunden con sus hijos bajo tierra ni buscan remedio alguno para tamaños males. A la verdad, si para arrancar a los hijos de esta pestilencia fuera menester marchar más allá de las fronteras, o atravesar el mar, o habitar en las islas, o abordar a tierra inaccesible, o salirse de nuestro mundo habitado, ¿no valdría la pena hacerlo y sufrirlo todo a trueque de evitar tanta abominación? En conclusión, habrá todavía quien ose afirmar que es posible salvarse en medio de tantos males. Y todavía se obstinan. Tú te afirmas en que es posible llegar a toda la perfección de la virtud, aún en medio del tráfago de las cosas. Si eso no me lo dices en broma, sino realmente en serio, no tardes en enseñarme esta nueva y maravillosa doctrina, pues tampoco yo quiero tomarme sin razón en el desierto tantas molestias y abstenerme tontamente de tantas cosas. ¿Para qué alejarlo todo y seguir a Cristo buscando la perfección si ésta puede hallarse sin dejar nada? Y aún otro se atreve a una objeción aún más falsa. ¿Y qué necesidad, me dices, tienen mis hijos de llegar a una perfección de vida? Esto precisamente te respondo yo, es lo que ha perdido todo. ¿Qué cosa tan necesaria como la perfección sea mirada como algo superfluo y accesorio? Si uno ve a su hijo enfermo corporalmente, no se le ocurrirá decir ¿qué necesidad tiene mi hijo de una salud limpia y perfecta? Y después de hablar así, aún se atreven a llamarse padres. Los defensores primeros del monacato, como puede suponerse, a veces quizá exageran en sus escritos el estado negativo del pueblo cristiano común, para fortalecer así sus argumentos, y a veces yerran, al menos en el sentido literal de sus palabras, cuando, por ejemplo, dicen que la virtud perfecta en la ciudad no es posible. San Juan Crisóstomo, concretamente en sus primeros escritos, cuando era monje, siguió más o menos esta tesis: paralelo entre el rey y el monje, tratado de la virginidad, no repetir bodas, a una viuda joven, a Teodoro caído, contra los impugnadores de la vida monástica. Pero ya de obispo, como veremos, se corrige a sí mismo en esta importantísima cuestión. En todo caso, esté el mundo más o menos mal, el planteamiento que los monjes se hacen es muy simple y desde luego anterior a toda teologización del tema. Fundados tanto en la palabra de Cristo y los apóstoles como en su propia experiencia, ellos afirman: 1, que el mundo es muy malo; 2, que es difícil resistir, al menos completamente, su fascinación, sobre todo en situaciones de paz y prosperidad; y 3, que para ser perfecto es pues aconsejable dejarlo todo, familia y posesiones, oficios y negocios, y seguir a Cristo. De todo ello están seguros por el Evangelio y por la experiencia. Motivación negativa del monacato. Déjalo todo. Los monjes buscan la perfección evangélica mediante el abandono del mundo secular, y en eso no hacen sino seguir confiadamente el consejo de Cristo. Véndelo todo si quieres ser perfecto y dalo a los pobres, rompe sin miedo las trabas de la vida secular, y así, libre de todo, podrás seguirme en todo. El monacato, pues, en cuanto a seguimiento de Cristo con dejación de todo, mujer, hogar, hijos, profesiones y bienes temporales, tiene antecedentes en la misma vida de Cristo y de los apóstoles, y también en el modo de vida de asceti y de vírgenes. Por tanto, siempre ha tenido en la Iglesia desde su inicio suma estimación y prestigio.
Parece indudable, sin embargo, que la vida monástica surge históricamente como reacción a un cierto relajamiento del pueblo cristiano, al cesar las persecuciones. Eso explica que, en un primer momento, el monacato haya una posición bastante considerable y comprensible, incluso en los ambientes cristianos fervorosos, lo que dio lugar a escritos, hoy para nosotros muy valiosos, en los que se alegaban los motivos de la separación monástica del mundo. En el Oriente cristiano, San Juan Crisóstomo, contra los impugnadores de la vida monástica, nos da un reflejo de las objeciones y defensas producidas ante el monacato naciente. Pues qué, me dirá alguno, los que se quedan en sus casas no pueden practicar esas virtudes cuya falta acarrea tan graves castigos. También yo quisiera, responde, y no menos, sino mucho más que vosotros, y muchas veces he hecho votos para que desapareciera la necesidad de los monasterios. Ojalá fuera tanta la disciplina de las ciudades que nadie tuviera jamás necesidad de buscar refugio en el desierto. Pero como todo anda cabeza abajo y las ciudades en que se establecen tribunales y leyes están llenas de iniquidad e injusticia, y el desierto produce copiosos frutos de sabiduría, no es justo que culpéis a quienes tratan de sacar de entre esta tormenta y confusión a quienes desean salvarse, y los conducen al puerto de calma, sino a quienes han convertido las ciudades en parajes tan intransitables y tan nada propicios a la sabiduría, que fuerzan a quien quiera salvarse a huir a los desiertos. Y si no, dime, si uno tomara a medianoche una tea y pegara fuego a una gran casa poblada de mucha gente con intención de abrazar a los que duermen dentro, ¿quién diríamos que es el malvado? ¿El que despertó a los que dormían y les hizo salir de aquella casa, o el que empezó por pegar fuego y puso en semejante trance a los de la casa y al que lo sacó de ella? Y si, viendo uno una ciudad bajo la tiranía o atacada de peste o en plena sedición, persuadiera a quienes pudiera de entre sus habitantes escapar a las cimas de los montes, y después de persuadirlos les ayudara también en su retirada, ¿a quién habría que culpar? ¿Al que saca a los hombres de esta deshecha tormenta en que andan revueltos, o al que fue causa de estos naufragios? En el occidente cristiano, un texto de San Jerónimo, por esos mismos años, nos refleja un modo semejante de considerar la cuestión. Abre comillas. Ved qué dulzura, qué delicia convivir los hermanos unidos. Este salmo se acomoda perfectamente a cenobios y monasterios. También puede entenderse de las comunidades eclesiales, pero no se ve en ellas, a causa de la diversidad de designios, concordia tan grande. ¿Qué fraternidad existe en ellas? Uno se apresura a ir a su casa, otro al circo, otro está pensando en usuras hallándose aún en la iglesia. En el monasterio, por el contrario, como existe un solo propósito, hay también una sola alma. Dejamos a un hermano y ved cuántos hemos hallado. Mi hermano seglar, y lo que digo de mí, lo digo de cada uno, no me ama tanto a mí como a mis bienes. Pero los hermanos espirituales que dejan sus propias posesiones no ambicionan las ajenas. Es lo que leemos en los Hechos de los Apóstoles. La muchedumbre de los que habían creído tenían un corazón y un alma sola. Y se dice que todo lo tenían en común. Con razón lo tenían todo en común, pues en común poseían a Cristo. Motivación positiva del monacato. Y sígueme, es decir, imítame. Pasar del mundo al desierto es para los monjes pasar de la mentira a la verdad, del caos al orden, del cristianismo falseado o altamente dificultado a un evangelio de Cristo verdadero y accesible, los mismos ejercicios comunes de vida cristiana que en el mundo apenas con graves dificultades pueden cumplirse, en la vida monástica se ven grandemente facilitados y estimulados. Oración y meditación de las Escrituras, sacramentos, ayunos y limosnas, obras de caridad, comunicación de bienes materiales, apartamiento de las ocasiones próximas de pecar. Con toda facilidad y seguridad los monjes viven, pues, aquello que a todos parece imposible y utópico, la feliz coinonía que vivieron los cristianos primeros de la Iglesia en Jerusalén, fieles a las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles. Ellos, sigue diciendo el Crisóstomo, han elegido un género de vida que conviene al cielo y en nada es inferior al de los ángeles.
Desterradas están entre ellos las palabras tuyo y mío, que todo lo trastornan y confunden, y todo lo tienen en común. ¿Y qué hay en esto de maravilloso, cuando entre ellos el alma es también la misma y una sola en todos? Todo está perfectamente ordenado como por regla y escuadra. No hay allí desorden alguno, todo es orden, ritmo y armonía, concordia perfecta y motivo constante de alegría. Por eso todos lo hacen y sufren todo para que todos vivan alegres y contentos. Y es así que solo entre los monjes se puede ver esa pura alegría que no se da en ninguna otra parte. Siendo así las cosas, ¿cómo afirmar que va a perderse todo si todos imitamos a hombres de este temple? Ahora sí que está todo perdido y corrompido por culpa de quienes tan lejos están de ejercitarse en este género de vida. Contra Impugnadores 3:11. Valores evangélicos, valores monásticos. Por otra parte, las diversas motivaciones positivas de la vida monástica se van haciendo cada vez más conscientes y plenas, y los escritos de la época reflejan cada vez mejor la razón de ser profunda de los monjes dentro del misterio de la Iglesia. No haremos aquí sino destacar algunos de estos valores espirituales que se hallan bien estudiados en los autores modernos. Esteban Gutagni, El Camino Real del Desierto, García Colombás, El Monacato Primitivo, Alejandro Masoliver, Historia del Monacato Cristiano. El Evangelio, la palabra divina. Los monjes viven de toda palabra salida de la boca de Dios, este es su alimento, su pan de cada día. La ruminatio de la palabra divina, la lección divina, leída o escuchada, muchos son analfabetos, es la forma vital de los monjes, lo que ocupa su mente y corazón. No es fácil, sin embargo, para el cristiano de hoy imaginar la actitud espiritual con que aquellos hombres del desierto se acercaban a la escritura sagrada. Los monjes, como tierra buena, tratan de acoger la semilla de la palabra en su corazón, no como lo que habría que hacer, sino como lo que hay que hacer, con un literalismo entusiasta, con una confiada obstinación, con una ingenua audacia. Ellos, dice el Crisóstomo, se alimentan de una comida excelente de las palabras de Dios, superiores al panal de miel, miel maravillosa y mucho mejor que la que comía Juan Bautista en el desierto. Esta miel, en efecto, está preparada por la gracia del Espíritu que la infunde en las almas de los santos. Laus perennis. La cosa es muy simple. El Señor dijo, orad sin cesar, y los monjes tratan de orar sin cesar. He aquí un ejemplo de la exégesis monástica. Ellos, pues, quieren ser, para la gloria de Dios y para la salvación del mundo, llamas que no se apagan nunca, que siempre están ardiendo. De San Arsenio se cuenta en los apotegmas que la tarde del sábado volvía la espalda al sol y tendía sus manos al cielo en oración hasta que el sol iluminara de nuevo su rostro. Entonces se sentaba. Arsenio 28. Los monjes quieren suplicar por el mundo y dar gracias al Padre siempre y en todo lugar. Martirio. El monacato no es otra cosa en la Iglesia sino el martirio que reaparece bajo una forma nueva exigida por el cambio de las circunstancias. Boyer, El sentido. 97. En efecto, ya San Antonio Abad se retira del mundo a la soledad para ser allí mártir todos los días. Vita 47. La conversión monástica, así lo entienden todos, como San Jerónimo, es un quotidianum martyrium, que como el martirio sangriento conduce con toda seguridad al reino celeste. Expiación sacerdotal en favor de los hombres. Muy pronto los monjes tienen conciencia de ser corderos de Dios por cuya inmolación en Cristo se quita el pecado del mundo. Es del todo evidente que gracias a ellos el mundo se sostiene y que por causa de ellos el género humano subsiste y mantiene su valor a los ojos de Dios. Historia de los monjes de Egipto, prólogo 9. Aquello que la carta a Dionieto en la época martirial decía de todos los cristianos que son alma del mundo, manteniéndolo trabado e impidiendo su ruina, ahora se restringe más bien a los monjes. Es muy significativo. Ellos son el alma del mundo y también del pueblo cristiano. Eusebio de Cesarea, 339 por ejemplo, veía a los ascetas como aquellos que, por el bien de todo el género humano, se han consagrado a Dios, que está por encima de todo.
por lo mismo que ellos se mantienen en la sana doctrina, la verdadera piedad, la pureza de alma, las palabras y obras conformes a la virtud, agradan a la divinidad y cumplen una función sacerdotal para su propio bien y el de todos. Demonstratio Evangelica 1.8. El monacato y la cainonía primitiva. Vita apostólica, realización plena de la comunidad apostólica de Jerusalén, perfecta coinonía, comunión de espíritus y comunicación de bienes. Esta era la pretensión fundamental de quienes, separándose del mundo, buscaban la perfección evangélica en el monacato. En la antigua literatura monástica, los textos de la coinonía apostólica, según los hechos con mayúscula, son muy frecuentemente aludidos como ideal supremo de la vida monástica. El solitario San Antonio, 356, reconoce el ideal comunitario iniciado en los cenobios por San Pacomio, 346, como el renacimiento de la vida apostólica. Vies Coptes, 269. En efecto, la regla pacomia pretende reproducir la comunidad primera apostólica, la santa coinonía, preestablecida por nuestros padres, los santos apóstoles. Igual empeño se aprecia en las reglas de San Basilio, y en este sentido el constantinopolitano Sócrates, hacia 439, por ejemplo, nos habla de la vida apostólica de los padres del desierto, Historia Eclesiástica 423. San Agustín, 354-430, pretende igualmente que, ya que el pueblo cristiano ha relajado en gran parte su vida, acomodándola a los usos del mundo, al menos en las comunidades monásticas se viva como un reproche y como un estímulo para todos, el ideal perfecto de la vida apostólica, tal como la describe San Lucas en los Hechos. Abre comillas. Hay, en efecto, algunos perfectos que viven en comunidad, y digo algunos porque no a todos los cristianos se refiere esta bendición, sino solo a unos pocos que deben hacer sentir sus buenos efectos a todos los demás. Cierra comillas. Dice el santo obispo de Hipona que los 120 del cenáculo en Pentecostés y los 500 que menciona San Pablo fueron los primeros que vivieron en comunidad, pues vendieron todos sus bienes y entregaron el importe a los apóstoles, y se daba a cada uno según su necesidad, y nadie poseía cosa alguna como propia, sino que todo era de todos. Además, todos tenían una sola alma y un solo corazón orientados hacia Dios. Y no se limitó a ellos este amor y unión fraterna, sino que se propagó a los posteriores el mismo entusiasmo de vivir la caridad y el mismo anhelo de consagrarse a Dios. Fueron perseguidos, y si no fuera por los mártires, no tendríamos hoy los monasterios. Y ahora cosa buena es querer vivir en compañía de los que han elegido una vida retirada, lejos del mundanal barullo, fuera del alboroto de las muchedumbres, a salvo de las tormentas del siglo. Los que tal hicieron ya viven como en el puerto, aunque también allá llegan atenuados los oleajes del mundo. También Casiano, 360-435, describe el cenobismo que florecía en Egipto como una continuación de la admirable coinonía cristiana que se vivía en Jerusalén bajo la guía de los apóstoles. Cuando los gentiles, dice, al terminarse las persecuciones, invadieron la iglesia, bajó considerablemente el nivel espiritual entre los fieles, pero esta mundanización, o al menos esta tibieza en la profesión evangélica, no fue aceptada por todos. En efecto, aquellos en quienes se mantenía vivo el fervor de los apóstoles, acordándose de aquella perfección primera, abandonaron las ciudades y el consorcio de los que creían lícita para sí y para la Iglesia de Dios una vida más relajada. Estableciéndose en los alrededores de las ciudades y en lugares apartados, se pusieron a practicar privadamente y por su propia cuenta las instituciones que habían sido establecidas por los apóstoles para toda la Iglesia. De esta suerte se formó la observancia peculiar de los discípulos que se habían separado del trato de los demás. Poco a poco, con el fluir del tiempo, se estableció una categoría separada de los demás fieles. Como se abstenían del matrimonio y de la compañía de sus padres y del estilo de vida que se lleva en el mundo, en razón de esta vida singular y solitaria, fueron llamados monjes. Y como se agrupaban en comunidades, se les llamó cenobitas, y sus celdas y moradas se llamaron cenobios. Este fue el único género de monjes en los tiempos más antiguos,
el primero en cuanto a la cronología y a la gracia, y se conservó inviolable durante muchos años, hasta la época de los abades Pablo y Antonio, 250-356. Sus vestigios perduran aún hoy día en los cenobios bien reglados. Estas consideraciones, aunque no siempre ajustadas a la verdad histórica, expresan una convicción generalizada acerca de que la vocación a la santidad incluye también a los laicos, y que éstos así lo entienden en los tiempos apostólicos. Y también manifiestan un convencimiento igualmente generalizado de que la comunidad apostólica de Jerusalén es tenida como un ideal que, con la gracia de Cristo, de verdad es realizable y debe ser procurado. Lo mejor y lo peor. En todo caso, también a los monasterios llegan, aunque atenuados, los oleajes del mundo, y también persisten allí los ataques del demonio y de la carne. Ya desde el principio se entendió, pues, que una cosa es llevar camino de perfección y otra ser perfecto. Ha de saberse muy bien que la vida monástica no asegura la vida perfecta, si no se vive con fidelidad. En este sentido, dice San Agustín: confieso con toda la sinceridad de mi alma que no he encontrado gente mejor que la que vive fervorosamente en los monasterios, pero tampoco he encontrado gente peor que la que ha prevaricado en la casa del Señor. Corruptio optimi pessima. Segundo, la vida monástica modelo universal. Vida monástica, vida cristiana perfecta. El Evangelio es norma de vida para todos los cristianos. Ahora bien, los monjes regulan su vida toda por el Evangelio. En cambio, los laicos se rigen en parte por el Evangelio y en parte por el mundo, sintiéndose autorizados a hacer muchas concesiones, al menos en la práctica, y así están divididos. 1 Corintios 7:34. Por tanto, los monjes andan un camino perfecto, en tanto que los laicos siguen un camino imperfecto. Este planteamiento, atención aquí, se lo hacen no solo los monjes, sino también los laicos mejores, aquellos que buscan la perfección, pues estos son los que se dan más cuenta de la imperfección de su camino. Y de ahí les viene esa veneración hacia los monjes. Verifiquemos este planteamiento recordando las normas de vida dadas por Cristo y sus apóstoles. El cristiano debe vivir de la palabra divina, los monjes hacen de ella su pan de cada día, mientras que los laicos, cebados en otros alimentos, noticias y curiosidades, de tarde en tarde apenas toman algo de ese alimento celestial. Todos hemos de buscar principalmente el reino y su santidad, esperando lo demás como añadiduras. Y eso es justamente lo que hacen los monjes, pero la mayoría de los laicos se dedica principalmente a las añadiduras. No debemos dedicarnos a atesorar riquezas, eso lo evitan los monjes, pero es la dedicación más generalizada entre los laicos. La pobreza es una bendición y las riquezas deben ser temidas y rehuidas. Así piensan los monjes, pero los laicos suelen vivir esta norma al revés. Hemos de ser sobrios en alimentos y vestidos, lo mismo que en diversiones y espectáculos. En la vida monástica eso es norma cumplida, pero los laicos buscan con entusiasmo gustos y diversiones, vanidades y placeres, teniendo por malo solo lo que es muy malo. El Señor nos manda a orar siempre para no caer en la tentación, y esta es la dedicación principal de los monjes, en tanto que muchos laicos, como no se vean en apuros, rezan de tarde en tarde. Antes que pecar, hemos de arrancarnos los ojos, pies o manos. Eso es lo que hacen los monjes en muchos aspectos, de modo habitual, clausurando sus miradas, sus pasos y sus actividades respecto del mundo. En tanto que se considera normal que los laicos den suelta inmoderada a ojos y oídos, pies y manos, aceptando apenas en estas cosas límite alguno, como no sea el del pecado cierto y grave. No conviene resistir el mal. Los monjes prefieren verse despojados de lo poco que tienen antes que andar entre litigios, pero los laicos en cambio suelen defender lo suyo con uñas y dientes, incluso cuando no conviene al bien común. Los ojos en lo invisible y el corazón arriba donde está Cristo. Eso es lo que viven los monjes, pero los seglares están centrados casi siempre en lo visible y en lo de abajo. Hemos de buscar ser perfectos como nuestro Padre Celeste, eso es lo único necesario para los monjes, que lo dejan todo y todo lo disponen en su vida para mejor conseguirlo.
En cambio, los laicos, al menos en general, distraídos por tantas y tantas añadiduras, se toman con mucha calma la búsqueda de su perfección espiritual. Así podríamos seguir con estas comparaciones indefinidamente. No es preciso, sin embargo, la conclusión es evidente. Los monjes intentan ser verdaderos cristianos, pero la mayoría de los laicos no. Esta convicción, atención aquí, no es tanto de orden doctrinal como de orden práctico. La experiencia lleva a esas comprobaciones, igualmente la experiencia conduce a la convicción de que la santidad entre los cristianos suele florecer especialmente en los monasterios. Por sus frutos los conoceréis. En ellos es donde el pueblo cristiano ha conocido sus más grandes santos. Ahora bien, camino de perfección es aquel que de hecho conduce a la perfección. A este respecto, San Juan Clímaco, 579-649, célebre abad del monasterio del Sinaí, en su obra La Scala, contesta a los laicos que le preguntan cómo ellos, casados y con negocios temporales, podrán llevar una vida perfecta. Abre comillas, todo lo que podáis hacer, hacedlo, y si obráis así, no estáis lejos del reino de los cielos. Cierra comillas. Sin embargo, no parece tener muchas esperanzas de que alcancen grandes alturas por el camino de la perfección. En efecto, se dice, ¿quién entre ellos ha obrado jamás milagros? ¿Quién ha resucitado muertos? ¿Quién ha arrojado demonios? Todas estas son cosas propias de los monjes a las que el mundo no alcanza, pues si lo alcanzara, sería entonces superflua la ascesis y la anacoresis. Nótese, insisto en ello, que en estas primeras aproximaciones a la relación perfección y mundo no hay apenas un trasfondo ideológico, ni se ha llegado a hacer tema teológico de los estados de perfección. No, hay una simple comprobación real de las cosas. Así es la cosa. Vida monástica, vida plenamente evangélica. Por lo demás, es cosa cierta que las reglas monásticas son fundamentalmente colecciones de normas de vida evangélica a las que se añaden, es verdad, ciertos ejercicios peculiares de la vida monacal. Los maestros del monacato primitivo no piensan, pues, tanto en formular una espiritualidad monástica en cuanto tal, sino que más bien pretenden hacer viable una espiritualidad cristiana perfecta, atendiéndose para ello a las normas del Evangelio y de los apóstoles, que están vigentes para todos los cristianos. Este fue sin duda el intento de San Pacomio, San Basilio, San Juan Crisóstomo, Evagrio, Póntico, Casiano. Léase, por ejemplo, la regla de San Benito, 547, que desde el principio expresa su intención, abre comillas, sigamos sus caminos, los del Señor, tomando por guía el Evangelio, prólogo 21. Es el Evangelio, el simple Evangelio, la regla fundamental de los monjes. En efecto, cuando hace San Benito, en el capítulo 4, un elenco de los instrumentos de las buenas obras, se limita a señalar 74 normas tomadas de la Escritura, preceptos, pues, y consejos que fueron dirigidos a todos los cristianos. La diferencia mayor entre laicos y monjes no está, por tanto, en los deberes peculiares que estos asumen, está más bien en que los monjes hacen profesión firmísima de las normas del Evangelio y se comprometen a vivirlas con el auxilio de la gracia, de tal modo que si no las viven, podrán incluso ser corregidos, castigados y si es preciso, expulsados del monasterio. En esto reside la diferencia. Y aún puede también, por otro lado, comprobarse que el monje es un simple cristiano perfecto, atendiendo a los mismos nombres que recibe. El nombre más clásico de los cristianos es el de hermanos, y ese es el nombre que prefieren y usan los monjes entre sí. Los discípulos de Cristo son cristianos y San Basilio, por ejemplo, no quiere para los que se acogen a sus monasterios el nombre de monjes, sino precisamente el de cristianos. Eso es el monje, eso simplemente y nada menos. Jesús nos dice, todo aquel de vosotros que no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser discípulo mío, Lucas 14:33. Y los monjes son llamados renunciantes, porque de verdad cumplen aquella renuncia al mundo, a todas sus pompas y vanidades, apotaxis, que ya en el bautismo es hecha por todos los cristianos. Estos planteamientos de la época reflejan bien la doctrina y la vivencia que anima la vida monástica primero.
Los monjes no se ven, pues, como innovadores, sino como simples restauradores de la genuina vida evangélica, muy imperfectamente vivida por la mayoría de los cristianos. No se tienen por atrevidos inventores de una nueva manera de vida cristiana, sino por simples realizadores de lo que Cristo y sus apóstoles enseñaron a los discípulos.